Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Oliver Jiménez. Efectivamente, estamos en la discusión por el fondo del expediente 20.012, que es la aprobación del contrato de préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica. Aquí hay un tema que le preocupó muchísimo a las municipalidades en el trámite en la comisión que estaba dictaminando, porque las municipalidades cuentan con la ley 9154, que es el ingreso de cobro de impuestos establecidos en materia de los puestos fronterizos, y de esta manera se recaudan recursos que van a las municipalidades fronterizas para invertir en el territorio. En ese sentido, aquí hay una corrección que hay que decirle a las municipalidades. Decía que nos alegra que las municipalidades fronterizas se les haya liberado de la utilización de los recursos como se pretendía para hacer las amortizaciones en el pago de las deudas que se asumen con el BID. Pero alegra también de que se haya declarado interés público este proyecto en su etapa de ejecución. ¿Qué sí preocupa? Que son recursos del BID. Históricamente, y me voy a remitir al BID cantonal, el BID cantonal se aprobó en el 2010 o en el 2008 y ya vamos en el 2017 y no hay forma de ejecutar. Los recursos del BID siempre son un problema porque el Banco Interamericano de Desarrollo es el que finalmente da los acuerdos finales, da el acuerdo conforme y siempre se atrasan. Aquí están los recursos del BID para carreteras y prácticamente no se han ejecutado. Prácticamente lo que se ha ejecutado es un 30% de 200 millones de dólares. Las municipalidades están sufriendo con la falta de aplicación por parte del gobierno y por parte del BID en la aplicación de estos recursos. Pero ojalá estos recursos se manejen de manera importante y de manera seria, porque aquí hoy han pasado cosas en el gobierno, en la seguidilla de desaciertos. Renuncia a su directora de aviación civil, renuncia por un problema de falta de requisitos, y hay también falta de requisitos, según la Contraloría General de la República, en el director de aviación civil. Pero también estamos teniendo problemas con el viceministro de Paz, que también recibió un incentivo que no le correspondía. Se suma un viceministro más al tema de los pagos indebidos e innecesarios dentro de la seguidilla de errores que dicen en el gobierno que son errores. Y el viceministro, de ahora le arreglan el mismo problema, no sabemos cuánta plata queda debiendo y cómo la va a pagar. Y si va a ir también a recurrir a un préstamo bancario, y nos lo tendrán que decir en estos días para que pueda pagar ese 15%, porque le van a rebajar del 25 al 45% porque le estaban pagando una prohibición que no tenían que pagarle. Pero hay un tema que más preocupa. Informe revela pérdidas de más de 20.000 millones en materiales de bodegas del MOP. 20.000 millones, 9 veces más que los 1.200 millones de la trocha fronteriza. Porque en la trocha fronteriza, que tanto habló la prensa y de que tanto se criticó en este país, ya resulta que al final el Ministerio Público lo que logró acusar son 1.200 millones. Y aquí, Canal 6, en un reportaje del día de ayer, dice: informe revela pérdidas de más de 20.000 millones en materiales en bodegas del MOP, bodega 87, ingeniería de tránsito. Yo le pido a los costarricenses que accedan a la página web de Repretel. Ahí está el informe. 20.000 millones en pérdidas. Y únicamente hay un medio de comunicación que lo dice. Y hay un informe de la auditoría que está guardado. Y la Comisión de Ingreso y Gasto Público debería de ponerle atención a esta noticia crímenes. Porque aquí hay noticia crímenes. Aquí se perdieron 20.000 millones de colones, según el reportaje, y el periodista encuentra que hubo un error, y dicen que es un error administrativo, ¿verdad? Que compraron un diluyente que eran 4.200 litros
y pusieron un cero más y compraron 42,000 litros de diluyente, y que entonces esos diluyentes ya prácticamente se están evaporando. Y hay cemento, ¿verdad? Un tipo de cemento que se utiliza para la colocación de señales de tránsito, que todo está endurecido, y sale la ANAMI a decir que no se puede utilizar. 20,000 millones, don Mario, usted que es presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto, 20,000 millones en pérdidas, en materiales que están almacenados en una bodega, la bodega 87 del MOP. Eso es 3 veces la cantidad de plata que se perdió en la trocha fronteriza. Y aquí, ¿dónde está la prensa? La prensa no está diciendo más que Repretel, que hay un informe de la auditoría interna. Eso es para la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Eso es de inmediato. Aquí hay actividad de no hacer. Aquí hay actividad de falta del deber de cuidado de funcionarios públicos. Aquí hay pérdida de patrimonio a vista y paciencia de funcionarios, de bodegueros, de proveedores, de funcionarios públicos que están dejando que la plata de los costarricenses se vaya a la basura. Y ese es el gobierno que no dice nada. Y dicen que no hay actos de corrupción. Es que no solo robarse la plata, es que la corrupción está por el no hacer, por permitir que con el transcurso del tiempo se pierdan materiales que están en una bodega. Y si eso no es corrupción de funcionarios públicos, permitir que se evapore, que se pierda, que la plata de 20,000 millones de colones se pierdan en oficinas, en bodegas, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dígame cómo se llama la figura. Y a esto se le suman los errores administrativos que dicen ahora que son pifias de 80 metros donde se pierden 14 millones de dólares, ¿verdad? Una pifia por unos números y se pierden 20,000 millones de colones. Una pifia en los recursos humanos de las instituciones y se pierden 11 millones por un lado, 8 millones por otro lado, y se suman alrededor de 30 o 40 millones. ¿Eso cómo se llama la figura en este gobierno? Por Dios, tengan cuidado, porque se les está erosionando la casa de cristal y se está erosionando el PAC como partido político, que era el partido de la transparencia. Vendrán otros tiempos, ya no tengo más que 30 segundos, pero estos son temas costarricenses. Y yo no sé, hoy que tanto nos criticaron aquí por el tema de una votación con respecto a investigar en los temas de la prensa, ¿dónde está la prensa metida en la bodega 87 del MOP? Exceptuando un medio televisivo como Repretel. El resto de la prensa pidan el informe, por Dios, son 9 veces la trocha fronteriza lo que se perdió en el MOP. Muchas gracias, estimado presidente.